El 17 de julio del año 1939, en la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán, nació un niño al que nadie en aquel momento habría imaginado como el hombre que décadas más tarde controlaría la vida de más de 90 millones de personas con una autoridad que no admitía límites ni contrapesos. Su nombre era Ali Jamenei, hijo de Javad Jamenei, un clérigo chiita de origen azerí que había llegado a Mashhad después de estudiar en Nayaf, en Irak, la ciudad donde reposan los restos del Imam Ali, el más sagrado de los lugares del Islam chiita. La familia tomaba su apellido del pequeño pueblo de Kamene, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el noroeste de Irán, de donde provenía el padre, y esa herencia azerí haría de Ali un representante de la minoría étnica más grande del país después de la mayoría persa, un detalle que sus enemigos políticos usarían contra él en más de una ocasión a lo largo de su vida. El Irán en que nació Ali Jamenei no era todavía la República Islámica que él mismo ayudaría a construir. Era el Estado imperial de Irán, gobernado por la dinastía Pahlaví, una casa real de orientación secular y marcadamente pro-occidental que había llegado al poder mediante un golpe militar en el año 1921 y que desde entonces había gobernado el país con una mezcla de modernización forzada y represión política que dejaba poco espacio para la disidencia. El padre de Ali, Javad, era un mujtahid, un estudioso islámico con autoridad suficiente para interpretar la ley religiosa por sí mismo, y dentro de la comunidad de Mashhad gozaba del respeto que su posición confería. Pero el respeto no se traducía en riqueza material, y la familia Jamenei vivía con la austeridad que Ali recordaría y enfatizaría repetidamente en su vida adulta, describiendo una infancia en una casa de una sola habitación donde el pan, los dátiles y las pasas constituían la base de la alimentación cotidiana. Los historiadores modernos tratan esa descripción con cierto escepticismo, reconociendo en ella el retrato deliberado de un hombre del pueblo que Jamenei construyó sobre su propio pasado con la misma intencionalidad con que los políticos de todas las épocas han usado la pobreza de origen como credencial de autenticidad. Lo que sí es cierto es que la madre de Ali era una mujer cultivada que le transmitió desde temprano el amor por la historia persa, el arte y la literatura, y que su padre le proporcionó una educación religiosa rigurosa que comenzó en Mashhad y que lo llevaría eventualmente fuera de la ciudad y fuera del país en busca de los maestros más importantes del Islam chiita de su generación. Mashhad era en sí misma un lugar de profunda significación religiosa, era la ciudad donde reposaban los restos del octavo imán del chiismo duodecimano, Ali ibn Musa, y como tal era un centro de peregrinación y de formación religiosa que atraía a estudiosos de todo el mundo islámico. Crecer en esa ciudad significaba crecer inmerso en una atmósfera donde la religión no era un asunto privado sino el eje visible y audible de la vida pública, donde los viernes en la mezquita eran eventos que estructuraban el tiempo de la comunidad con la regularidad de un reloj, y donde la autoridad de los clérigos se medía no en términos de cargo político sino en términos de conocimiento religioso y de la capacidad de interpretar la voluntad de Dios en el mundo de los hombres. El Irán de la infancia y la juventud de Jamenei estaba gobernado por Mohammad Reza Pahlaví, el Shah que había subido al trono en 1941 cuando tenía 21 años, después de que los británicos y los soviéticos derrocaran a su padre durante la Segunda Guerra Mundial por temor a que Irán se aliara con la Alemania nazi. El joven Shah heredó un país estratégicamente crucial, con enormes reservas de petróleo que las potencias occidentales consideraban vitales para sus propios intereses, y gobernó durante casi 4 décadas con esa mezcla particular de autoritarismo y liberalismo selectivo que producen los regímenes que dependen del apoyo externo para mantenerse en el poder. Por un lado, el Irán del Shah tenía un ambiente religioso relativamente abierto en comparación con otros países de la región, y las mujeres podían estudiar, trabajar y circular sin las restricciones que la ley islámica más estricta impondría después. Por el otro, el régimen mantenía una policía secreta, la Shabak, que operaba un sistema de vigilancia masiva, arresto arbitrario y tortura de los opositores políticos con una eficiencia que sus víctimas no olvidaron nunca y que sembraría el resentimiento que décadas más tarde haría posible la revolución. Si estás disfrutando este vídeo, considera dejar un like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna biografía nueva. Y ahora queremos escucharte a ti. Déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo estás viendo esto, porque siempre nos sorprende ver cómo personas de tantos rincones diferentes del planeta se reúnen alrededor de historias como esta. Fue en ese Irán vigilado y controlado donde el joven Ali Jamenei comenzó a mediados de los años 50 sus estudios bajo los grandes ayatolás de Mashhad, y fue desde Mashhad que cruzó la frontera hacia Irak para estudiar brevemente en Nayaf antes de regresar a Irán y establecerse en la ciudad de el centro más importante de la formación religiosa chiita en el país. Fue en en el año 1957,
que Jamenei comenzó a estudiar bajo la dirección del ayatolá Ruhollah Jomeini, el hombre que en ese momento ya tenía una reputación creciente como opositor vocal al régimen del Shah y que 20 años más tarde se convertiría en el primer líder supremo de la República Islámica de Irán. Ese encuentro en fue uno de los momentos más determinantes de la vida de Jamenei, no solo porque Jomeini era el maestro más influyente de su generación en el Islam chiita iraní, sino porque la relación entre ambos hombres definiría el papel que Jamenei jugaría en los eventos que transformarían a Irán de manera irreversible. El año 1963 fue el año que cambió la política iraní con una violencia que dejó una marca permanente en todos los que la vivieron. El Shah lanzó ese año un programa de modernización conocido como la Revolución Blanca, que incluía una reforma agraria destinada a desmantelar las estructuras tradicionales de la sociedad persa que habían sostenido el poder de la clase clerical durante siglos. Jomeini se convirtió en el opositor más visible y más vocal de ese programa, y su arresto por el régimen desencadenó protestas en todo el país durante las cuales cientos de personas perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad. El Shah respondió a la amenaza que Jomeini representaba con la medida más definitiva que tenía disponible. En el año 1964 lo envió al exilio, primero a Turquía, luego a Irak, donde permanecería durante más de 14 años convirtiéndose en el punto de convergencia de toda la oposición iraní en el exterior. Jamenei no siguió a su maestro al exilio. Eligió quedarse en Irán, regresó a Mashhad para cuidar a su padre que había perdido la visión en un ojo, y comenzó desde dentro del país la labor de oposición al régimen que Jomeini hacía desde fuera. Esa decisión de permanecer tuvo consecuencias que moldearían el resto de su vida de dos maneras simultáneas. Por un lado significó que su formación religiosa en quedó incompleta, un déficit que sus rivales dentro del sistema clerical iraní usarían contra él repetidamente cuando llegara el momento de la sucesión de Jomeini. Por el otro lado lo convirtió en el tipo de opositor que el régimen podía ver, vigilar y eventualmente arrestar, y la Sabak lo hizo en múltiples ocasiones a lo largo de los años que siguieron. En el año 1967 Jamenei contribuyó a traducir al persa un libro del estudioso religioso egipcio Sayyid Qutb titulado El futuro pertenece al Islam, un texto que llamaba abiertamente a la revolución religiosa para derrocar los regímenes seculares de todo el Oriente Medio. El hecho de que Jamenei no solo tradujera ese libro sino que escribiera un prólogo en el que declaraba sin rodeos que el futuro pertenecía al Islam revelaba con claridad la naturaleza de su visión política en esa etapa de su vida. No era un reformista que buscaba mejorar el sistema existente desde adentro, sino un revolucionario que creía que ese sistema debía ser reemplazado en su totalidad por un orden fundado en la ley islámica. La Sabak confiscó la mayor parte de la edición antes de que pudiera circular, pero el hecho de que Jamenei lo hubiera producido fue suficiente para añadir ese acto a su expediente y para reforzar la vigilancia sobre sus movimientos. Los años que siguieron fueron años de arrestos intermitentes, periodos de detención que las fuentes describen con la suficiente consistencia como para que sea posible trazar el patrón. Jamenei predicaba, organizaba, circulaba por el país dando sermones que eran también discursos políticos, y cuando la Sabak consideraba que había cruzado alguna línea lo detenía, lo mantenía bajo custodia durante semanas o meses, y luego lo liberaba para que el ciclo comenzara de nuevo. El periodo más largo de detención ocurrió en 1975, cuando fue mantenido en aislamiento en Teherán desde enero hasta agosto de ese año, sin que su familia fuera informada de su paradero. Era el tipo de tratamiento que el régimen del Shah aplicaba a sus opositores con la regularidad de una rutina administrativa, y que en el caso de Jamenei no produjo el efecto que los regímenes autoritarios suelen esperar de la represión, no lo quebró ni lo disuadió, sino que lo confirmó en la convicción de que el sistema contra el que luchaba era exactamente tan injusto como él había creído siempre. En el año 1964, después de regresar de Mashhad, Jamenei se casó con Mansoure Khojaste Bagherzadeh, una mujer de la que las fuentes conocen extraordinariamente poco. No existen fotografías públicas de ella y apenas se sabe cómo es su rostro. En la única entrevista que concedió describió cómo ella y su esposo habían discutido la posibilidad de su arresto desde los primeros días del matrimonio, y cómo ella había aceptado ese riesgo como parte de la misión que su marido había elegido. Tuvieron 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres, y siguieron viviendo con la frugalidad que Jamenei siempre reclamaría como característica definitoria de su vida personal, una frugalidad que contrastaba con el poder sin límites que ejercería décadas más tarde y que sus críticos señalarían como la más visible de las muchas hipocresías de su régimen. En 1977, mientras la oposición al Shah crecía en las calles de las ciudades iraníes con una intensidad que ya no podía ser contenida por la represión policial,
Jamenei CEO fundó la Asociación del Clero Combatiente, una organización religiosa creada explícitamente para oponerse al régimen. Era el tipo de estructura que convertía la oposición dispersa en oposición organizada, y su fundación en ese momento específico era la señal de que quienes la crearon sabían que el momento de la confrontación final con el SA se acercaba. Lo que ninguno de ellos podía saber todavía era la velocidad con que ese momento llegaría, ni la magnitud de lo que vendría después. El año 1978 fue el año en que el Irán del SA comenzó a desmoronarse con una velocidad que sorprendió incluso a quienes llevaban años trabajando para que eso ocurriera. Las protestas que habían comenzado como manifestaciones dispersas se convirtieron en un movimiento de masas alimentado por una combinación de resentimientos acumulados durante décadas, el resentimiento de los clérigos contra la modernización forzada que amenazaba su posición en la sociedad, el resentimiento de los pobres urbanos contra una desigualdad económica que el crecimiento del petróleo había agravado en lugar de aliviar, el resentimiento de los intelectuales y los estudiantes contra una represión política que no distinguía entre opositores violentos y ciudadanos que simplemente querían expresar lo que pensaban. El evento que catalizó todo fue el incendio del Cinema Rex en la ciudad de Abadán el 19 de agosto de 1978, cuando más de 400 personas murieron atrapadas dentro de una sala de cine que fue deliberadamente bloqueada y quemada. Los responsables más probables eran terroristas islamistas, pero el gobierno del SA fue culpado por una opinión pública que ya no estaba dispuesta a darle el beneficio de la duda en ninguna circunstancia. El SA, cuya salud se deterioraba gravemente, intentó una última maniobra desesperada presionando al gobierno de Saddam Hussein en Irak para que expulsara a Jomeini de su territorio, con la esperanza de que alejarlo del mundo árabe redujera su influencia sobre los iraníes. El resultado fue el opuesto al que esperaba. Jomeini se trasladó a Francia, donde los medios occidentales podían acceder a él con una facilidad que en Irak no tenían, y su voz llegó a Irán con una claridad y una frecuencia que hicieron de los últimos meses de 1978 el periodo de mayor visibilidad internacional que había tenido en toda su vida. Las protestas en las ciudades iraníes siguieron creciendo, los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se multiplicaron, y el 16 de enero de 1979 el SA abandonó Irán con la excusa de unas vacaciones médicas de las que nunca regresaría. El 1 de febrero de ese mismo año, el ayatolá Jomeini aterrizó en el aeropuerto de Mehrabad en Teherán después de 14 años de exilio, recibido por millones de personas que salieron a las calles de la capital en uno de los eventos más extraordinarios de la historia del siglo XX. Jamenei había permanecido en Irán durante todos esos años, trabajando desde adentro mientras su maestro operaba desde el exterior, y cuando la revolución triunfó en febrero de 1979 fue revelado como uno de los 13 miembros del Consejo Revolucionario Islámico, el cuerpo clandestino que había supervisado la transición al poder islámico mientras el gobierno del SA se desintegraba. Esa revelación sorprendió a muchos que no lo habían visto como una figura de primer nivel, y esa sorpresa era en sí misma una señal de algo que definiría la carrera entera de Jamenei, su capacidad para operar en los márgenes de la visibilidad, acumulando influencia sin nunca convertirse en el nombre más obvio en ninguna lista. No era Jomeini, cuya autoridad religiosa y carisma personal eran únicos e irrepetibles. No era ninguno de los grandes ayatolás cuya formación religiosa completa les daba una legitimidad dentro del sistema clerical que Jamenei, con sus estudios interrumpidos, nunca pudo reclamar en los mismos términos. Era el operador paciente, el organizador eficaz, el hombre que sabía exactamente dónde colocarse para que cuando los demás cayeran él siguiera en pie. La revolución que triunfó en febrero de 1979 no era lo que todos sus participantes habían querido. La oposición al SA había sido una coalición amplia y heterogénea que incluía clérigos chiitas, grupos islámicos de distintas tendencias, políticos laicos que querían una democracia de estilo occidental, e incluso organizaciones de izquierda vinculadas a la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. A lo largo de 1979 esa coalición se fue fracturando a medida que Jomeini y los clérigos que lo rodeaban consolidaban su control sobre las instituciones del nuevo Estado, marginando o eliminando a los socios que habían contribuido a derrocar al SA pero que no compartían la visión teocrática que los ayatolás tenían para el Irán del futuro. En diciembre de 1979 Jomeini fue establecido como el primer líder supremo de la recién creada República Islámica de Irán, un cargo que concentraba en sus manos una autoridad que no tenía equivalente en ningún sistema político democrático del mundo, control sobre las fuerzas armadas, sobre el poder judicial, sobre los medios de comunicación, sobre la capacidad de vetar cualquier decisión del gobierno elegido.
Era una dictadura con elementos decorativos de democracia, y Jamenei fue uno de sus arquitectos. El papel de Jamenei en los primeros años de la República Islámica fue el de un ejecutor leal. Participó en la depuración del ejército y las fuerzas de seguridad de los oficiales que seguían siendo leales al régimen del Shah, una operación que en la práctica significaba la destrucción de las carreras y en algunos casos de las vidas de hombres cuyo único crimen había sido servir al Estado que existía antes de la revolución. Fue también en esos primeros años que el nuevo régimen estableció los tribunales revolucionarios que procesaron a miles de personas asociadas con el gobierno anterior con una velocidad y una falta de garantías procesales que los organismos internacionales de derechos humanos documentaron con creciente alarma. Jamenei no era el hombre que presidía esos tribunales, pero era parte del sistema que los creó y que los utilizó para eliminar a los que consideraba enemigos de la revolución que acababa de ganar. Fue en ese contexto que el 27 de junio de 1981 Jamenei llegó a la mezquita Abu Zar en Teherán para hablar con los fieles. Era ya una figura visible del nuevo régimen, miembro del Parlamento y líder de las oraciones del viernes en la capital, lo que lo convertía en un objetivo para los grupos que se oponían a la dirección que la República Islámica estaba tomando. Un miembro del grupo Foran, una organización militante que combinaba una visión social crítica del nuevo régimen con el rechazo del poder clerical que figuras como Khomeini y Jamenei representaban, se introdujo en la mezquita disfrazado de periodista y colocó frente a él lo que parecía ser una grabadora. Un minuto después el dispositivo explotó. Jamenei sobrevivió, pero las heridas que sufrió en esa explosión lo acompañarían durante el resto de su vida de maneras que ninguna cirugía podría corregir completamente. Los nervios de su brazo derecho quedaron severamente dañados, dejándolo con una parálisis casi total que lo obligaría a aprender a funcionar sin el uso de esa extremidad. Sus cuerdas vocales también fueron afectadas de manera permanente, lo que explica por qué cuando Jamenei habla en público su voz tiene esa calidad suave y contenida que los que lo escuchan por primera vez encuentran desconcertante en un hombre que ejerce tanto poder. El atentado no lo alejó de la política. 6 días antes del ataque ya había sido impechado el primer presidente de la República Islámica, Abu Hassan Bani Sadr, por considerarse que seguía una línea demasiado secular, y el segundo presidente, Mohammad Ali Rayai, sería asesinado apenas semanas después en otro atentado. En ese contexto de violencia y vacío de poder, Jamenei se presentó a las elecciones presidenciales del 2 de octubre de 1981 todavía recuperándose de sus heridas, y ganó en una victoria aplastante que lo convirtió en el tercer presidente de la República Islámica. Es importante entender qué significaba ganar unas elecciones en la República Islámica de Irán entonces y ahora. Las elecciones existían, los votos se contaban, y en teoría el candidato que obtenía más votos ganaba. Pero los candidatos que podían aparecer en las papeletas debían ser aprobados previamente por el líder supremo y por el Consejo de Guardianes, el cuerpo no electo de clérigos que actuaba como filtro de toda la vida política del país. Ningún opositor real del régimen podía presentarse. Ninguna voz que cuestionara los fundamentos de la teocracia podía llegar a las urnas. Era una democracia de escaparate, suficientemente convincente para que el régimen pudiera reclamar legitimidad popular ante el mundo, pero suficientemente controlada para que el resultado nunca pudiera amenazar el poder de los que ya lo tenían. Durante los 8 años que Jamenei ejerció la presidencia, desde 1981 hasta 1989, la realidad dominante de la vida iraní fue la guerra con Irak. Saddam Hussein había invadido Irán en septiembre de 1980, convencido de que la revolución había debilitado militarmente al país y de que una guerra rápida le permitiría reclamar territorios en disputa y detener la expansión de la influencia chiita en la región. Se equivocó en todo. La invasión inicial fue repelida, y desde 1981 la mayor parte de los combates se desarrolló en territorio iraquí, convirtiéndose en una guerra de desgaste brutal que duraría casi 8 años, costaría más de 1 millón de vidas según las estimaciones, e involucraría el uso de armas químicas por parte del ejército de Saddam con el conocimiento y la tolerancia de las potencias occidentales que lo apoyaban como contrapeso al Irán revolucionario. Jamenei demostró durante esa guerra una faceta de su carácter que sus años posteriores como líder supremo oscurecerían casi completamente. Aparentemente fue uno de los dirigentes iraníes que favorecían la negociación de un cese al fuego cuando Saddam Hussein lo propuso en 1982, después de reconocer que había cometido un error estratégico al atacar a un país con una población y unos recursos muy superiores a los de Irak. Esa posición moderada fue ignorada por quienes rodeaban a Khomeini y que prefirieron continuar la guerra con el objetivo de exportar la revolución a Irak y derrocar a Saddam.
La guerra continuó durante 6 años más, terminando finalmente en agosto de 1988 con un cese al fuego que Jomeini describió como beber veneno, en una frase que resumía la amargura de un régimen que había sacrificado una generación entera en un conflicto del que no obtuvo ninguna de las victorias que había prometido. Jomeini murió el 3 de junio de 1989, acercándose a los 90 años. Su muerte abrió una crisis de sucesión que el régimen necesitaba resolver con rapidez para no proyectar una imagen de debilidad e indecisión ante sus enemigos internos y externos. La Asamblea de Expertos, el cuerpo de clérigos encargado de designar al líder supremo, se reunió al día siguiente y comenzó a deliberar sobre quién podría llenar el vacío que Jomeini dejaba. Ninguno de los candidatos obvios reunía la combinación de autoridad religiosa y peso político que el cargo requería en teoría. Jamenei era el nombre que surgió como candidato de compromiso, no era el más calificado religiosamente, sus estudios incompletos eran un déficit que muchos dentro del sistema clerical conocían y mencionaban, y él mismo había reconocido en algún momento que su nivel religioso no era suficiente para el cargo. Pero era conocido, había demostrado lealtad al sistema durante décadas, tenía experiencia de gobierno como presidente, y sobre todo era el nombre en torno al cual los distintos grupos dentro de la asamblea podían encontrar suficiente consenso para evitar un conflicto interno que nadie quería en ese momento. Una afirmación no verificada de que el propio Jomeini había señalado en sus últimos días su deseo de que Jamenei lo sucediera circuló en el momento oportuno para cerrar el debate. El 27 de julio de 1989, por 60 votos contra 14, la Asamblea de Expertos designó a Ali Jamenei como el segundo líder supremo de la República Islámica de Irán. Tenía 50 años. El hombre que había llegado a ese cargo por accidente y por compromiso, el estudiante cuyos estudios religiosos habían quedado incompletos, el presidente que había sido moderado en la guerra y que no había dejado una huella especialmente poderosa en ninguno de los cargos que había ocupado hasta entonces, comenzaba ahora el capítulo de su vida que definiría todo lo demás. El capítulo en que el hombre que nadie había elegido por convicción se convertiría en uno de los dictadores más duraderos y más dañinos del siglo XXI. El hombre que llegó al poder en julio de 1989 como candidato de compromiso, sin el respaldo entusiasta de nadie y con las dudas de muchos sobre su capacidad para ocupar el cargo más poderoso de la República Islámica, tardó menos de lo que sus escépticos esperaban en demostrar que había entendido perfectamente cómo funcionaba el sistema que acababa de heredar. Jamenei no tenía la autoridad religiosa natural de Jomeini, no tenía su carisma ni su peso histórico como figura de la revolución, y era perfectamente consciente de esas limitaciones. Lo que tenía era algo diferente y en muchos sentidos más peligroso, la inteligencia fría de quien sabe que no puede ganar por lo que es y que por lo tanto debe construir estructuras de poder que funcionen independientemente de lo que sea. Desde el primer día de su reinado comenzó a construir esas estructuras con una paciencia y una sistematicidad que sus contemporáneos no siempre reconocieron en el momento, pero que el tiempo haría completamente visible. La herramienta central de esa construcción fue el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el ejército paralelo que Jomeini había creado en mayo de 1979 como guardián armado de la revolución dentro del propio país. La Guardia había nacido con una lógica defensiva, garantizar que el ejército regular, heredado del SA con sus estructuras de mando y sus lealtades profesionales intactas, no pudiera usar sus armas para hacer con la República Islámica lo que tantos ejércitos habían hecho con tantos gobiernos en la historia del Oriente Medio. Bajo Jomeini había crecido hasta convertirse en una institución poderosa que había jugado un papel crucial en la guerra con Irak y que actuaba simultáneamente como fuerza de combate, instrumento de represión interna y guardián ideológico de los principios revolucionarios. Jamenei tomó esa institución y la transformó en algo cualitativamente diferente, en el pilar personal e intransferible de su propio poder. Lo que hizo con la Guardia a lo largo de los años siguientes fue un proceso de colonización institucional tan meticuloso que los analistas que lo estudiaron desde afuera tardaron en comprender completamente su escala. Cada nombramiento de comandante importante dentro de la estructura de la Guardia pasaba por su aprobación personal. Cada ascenso de relevancia en los mandos intermedios era revisado desde la oficina del líder supremo con la minuciosidad de alguien que entiende que el control de una institución armada no se ejerce mediante decretos sino mediante la lealtad personal de los individuos que la componen en todos sus niveles. Con el tiempo la Guardia dejó de ser simplemente una fuerza militar para convertirse en un actor económico de primera magnitud dentro del Irán de Jamenei, controlando contratos de construcción, empresas de telecomunicaciones, puertos,
industrias manufactureras y una porción de la economía iraní que algunos analistas estimaban en hasta 1/3 del Producto Interior Bruto del país. Era un Estado dentro del Estado, con sus propias fuentes de financiamiento, sus propias redes de influencia y su propia agenda, todo ello subordinado en última instancia a la voluntad del líder supremo que había construido esa estructura ladrillo por ladrillo durante décadas. Al finalizar sus primeras décadas en el poder, la Guardia contaba con aproximadamente 125.000 miembros activos, lo que significaba que aproximadamente 1 de cada 700 iraníes era parte de ese aparato de poder. Pero la Guardia Revolucionaria era solo una de las múltiples capas del sistema de control que Jamenei construyó y expandió durante sus años en el poder. En 1992 creó el Mando Policial de la República Islámica de Irán, una organización paraguas para todas las fuerzas de seguridad del país que empleaba a más de 250.000 de personas y que en la práctica heredaba las funciones que la Sabak del Shah había ejercido durante décadas, con todas las actualizaciones que las nuevas tecnologías de vigilancia y comunicación hacían posibles. Era la ironía más visible e incómoda del nuevo régimen, la que sus críticos señalaban con mayor insistencia: los hombres que habían sufrido en carne propia el espionaje, el arresto arbitrario y los abusos de la policía secreta del Shah construyeron su propio sistema de vigilancia y represión con la misma arquitectura institucional y los mismos métodos, añadiéndole una justificación religiosa que el Shah nunca había necesitado porque nunca había pretendido gobernar en nombre de Dios. En 2005, cuando la era de la reforma se llamaba oficialmente Patrulla de Orientación, aunque en el lenguaje cotidiano de los iraníes era conocida ampliamente como la Policía de la Moralidad. Su función era hacer cumplir los elementos de la ley islámica en el espacio público, con particular énfasis en las normas sobre el vestido femenino que el régimen había impuesto desde los primeros días de la República Islámica. La patrulla de orientación no respondía al gobierno civil elegido sino directamente al líder supremo, una cadena de mando que decía todo lo necesario sobre la naturaleza del instrumento y sobre quién lo utilizaba y con qué propósito. La primera gran prueba pública de cómo Jamenei respondería a la disidencia masiva había llegado antes de todo esto, en julio de 1999, cuando estudiantes en Teherán comenzaron a protestar por el cierre del diario Salam, un periódico que había publicado un informe sobre el funcionamiento interno del gobierno y que fue ordenado a cesar sus operaciones el 7 de julio por haber tenido la audacia de informar sobre lo que ocurría dentro de las instituciones que gobernaban el país. Lo que comenzó como una protesta estudiantil por la libertad de prensa creció en los días siguientes hasta convertirse en las manifestaciones más grandes contra el gobierno desde la propia revolución 20 años antes, con estudiantes universitarios que ocupaban sus campus y salían a las calles de Teherán en números que el régimen no había visto desde los días en que era el movimiento opositor y no el poder establecido el que llenaba esas mismas calles. Más de 1000 manifestantes fueron arrestados. Hubo más de una docena de muertos. El régimen no ofreció ninguna concesión sustantiva sobre ninguna de las demandas que habían llevado a la gente a las calles. El mensaje era claro, deliberado y diseñado para ser entendido por todos los que estuvieran considerando acciones similares en el futuro. En la República Islámica de Jamenei, la disidencia no era una forma legítima de participación política sino una amenaza al orden que debía ser eliminada con la eficiencia que el sistema tenía capacidad de ejercer. Fue en ese mismo periodo que Jamenei comenzó a desarrollar con mayor agresividad la dimensión más ambiciosa de su estrategia regional, la construcción de una red de organizaciones proxy alrededor de Israel y en puntos estratégicos del Oriente Medio que funcionaran como instrumentos permanentes de presión, capaces de actuar de manera coordinada o independiente según lo requiriera la situación y que crearan para Israel un entorno de amenaza constante que ninguna respuesta militar pudiera neutralizar completamente porque las amenazas venían de múltiples direcciones simultáneas. Era una estrategia que Jamenei había heredado parcialmente de Jomeini, pero que desarrolló con una escala y una sofisticación que superaban con creces lo que su predecesor había comenzado. Hezbollah en el Líbano era la pieza más antigua y más desarrollada de ese sistema. Fundado en 1982 por clérigos islámicos del sur del Líbano inspirados por la revolución iraní y motivados por la invasión israelí del país de ese mismo año, Hezbollah había recibido desde su fundación el financiamiento, el entrenamiento y el armamento que Irán podía proporcionar, y bajo la dirección de Hassan Nasrallah desde 1992 se había convertido en algo que ningún otro grupo armado no estatal en la historia moderna había logrado ser, una organización que combinaba una capacidad militar comparable a la de muchos ejércitos regulares de la región con una base política y social suficientemente sólida como para participar en las elecciones libanesas y obtener representación parlamentaria.
Jamenei había sancionado esa participación electoral precisamente porque entendía que una organización con legitimidad política era más difícil de eliminar que una puramente militar, y que la presencia de Hezbollah en las instituciones libanesas convertía cualquier acción decisiva contra ella en un problema político interno del Líbano, además de un problema de seguridad regional. El financiamiento iraní a Hezbollah, que los analistas estimaban en cientos de millones de dólares anuales en los periodos de mayor apoyo, no era simplemente una inversión en una organización aliada, sino la columna vertebral de toda la estrategia regional de Jamenei. Hamas en Gaza representaba una apuesta diferente y en ciertos aspectos más reveladora sobre la naturaleza de las prioridades de Jamenei. Hamas era una organización sunita, fundada en 1987 como rama palestina de los Hermanos Musulmanes, y su teología y su visión del Islam eran en aspectos importantes incompatibles con el chiismo duodecimano, que era el fundamento religioso de la República Islámica de Irán. En cualquier cálculo puramente religioso, Jamenei no debería haber tenido ningún interés en apoyar a Hamas. Pero Jamenei no era un teólogo sino un estratega político que usaba la religión como herramienta, y desde esa perspectiva Hamas era exactamente lo que necesitaba: una organización con base popular real entre los palestinos de Gaza, con capacidad militar suficiente para mantener una presión constante sobre Israel desde su flanco sur, y con una narrativa de resistencia que resonaba en el mundo árabe y musulmán de una manera que ninguna organización chiita podría haber logrado en ese espacio. El apoyo iraní a Hamas comenzó en los años 90 y fue creciendo en escala e importancia durante las décadas siguientes, incluyendo el suministro de tecnología de cohetes que transformó la capacidad ofensiva del grupo de manera significativa. Los hutíes en Yemen completaban el triángulo de Praxis con una presencia en el Mar Rojo que añadía a la red de Jamenei una dimensión estratégica que los otros grupos no podían proporcionar: la capacidad de amenazar las rutas marítimas internacionales que conectaban el Mediterráneo con el Océano Índico a través del estrecho de Bab el-Mandeb, por donde pasaba una porción significativa del comercio mundial. Los hutíes habían comenzado como un movimiento político y religioso local en el norte de Yemen en los años 90, pero la relación con Irán, que fue desarrollándose a lo largo de los años 2000 y que se intensificó después de que tomaran el control de la capital yemení Saná en 2014, los transformó en actores con una capacidad operativa que iba mucho más allá de lo que su base local habría permitido. El financiamiento iraní, el suministro de tecnología de drones y misiles, y el asesoramiento técnico de la Guardia Revolucionaria convirtieron a los hutíes en una fuerza capaz de lanzar ataques sobre objetivos a cientos de kilómetros de distancia y de interrumpir el tráfico marítimo internacional con una consistencia que demostró ser mucho más difícil de contener de lo que los analistas occidentales habían anticipado. El programa nuclear que completaba la arquitectura estratégica de Jamenei era al mismo tiempo el más costoso y el más revelador de todos sus proyectos. Costoso no en términos financieros solamente, sino en términos del precio que los iraníes ordinarios pagaron durante décadas en forma de sanciones económicas internacionales que comprimieron el acceso del país a los mercados globales, encarecieron las importaciones esenciales, devaluaron la moneda con una persistencia que erosionaba los ahorros de la clase media con la regularidad de una marea, y mantuvieron la economía iraní muy por debajo de su potencial en un país que, con sus reservas de petróleo y gas y su tamaño de población, debería haber sido una de las economías más dinámicas de toda Asia. La inflación en Irán durante los periodos de mayor presión de las sanciones alcanzó niveles que en cualquier otro contexto habrían producido una crisis política inmediata, y el desempleo estructural, especialmente entre los jóvenes con formación universitaria que el propio régimen había educado, creó una generación entera de iraníes que veían su futuro bloqueado por las consecuencias de las decisiones de un hombre que nunca les había pedido su opinión. El régimen mantuvo durante todo ese tiempo que el programa nuclear era exclusivamente civil, destinado a la generación de energía y al desarrollo científico del país. Era una afirmación que los negociadores internacionales escuchaban con la expresión de quienes están siendo tratados como si fueran incapaces de hacer la pregunta más obvia: ¿por qué un país con las reservas energéticas de Irán necesitaba arriesgar el aislamiento económico internacional durante décadas para construir plantas de energía nuclear que objetivamente no necesitaba para satisfacer sus necesidades energéticas? La respuesta real era la que el régimen nunca podía admitir públicamente sin transformar inmediatamente la presión internacional en algo cualitativamente diferente: el programa nuclear era el seguro de vida del régimen,
la capacidad de disuasión última que garantizaría que ningún enemigo externo pudiera contemplar seriamente la opción de derrocarlo por la fuerza, porque el costo de intentarlo sería inaceptablemente alto. En 2015, bajo la presidencia de Barack Obama en los Estados Unidos, Irán firmó el acuerdo conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, que limitaba su programa de enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de una parte significativa de las sanciones internacionales. Era el momento de mayor apertura diplomática que el régimen de Jamenei había experimentado desde su fundación, y la economía iraní respondió con un crecimiento que por un periodo breve pareció sugerir que la integración al sistema económico internacional era posible. Pero en 2018 el presidente Donald Trump retiró unilateralmente a los Estados Unidos del acuerdo y reimplantó las sanciones con una intensidad que las llevó más allá de donde habían estado antes, y el espacio que el acuerdo había abierto se cerró con la rapidez con que se cierran las puertas que dependen de la voluntad política de los actores externos para permanecer abiertas. Irán respondió reiniciando el enriquecimiento de uranio a niveles que los expertos en no proliferación describían como técnicamente muy cercanos a los necesarios para la producción de armamento, aunque sin cruzar formalmente la línea que habría convertido la situación en una crisis de proliferación nuclear declarada. Y en el año 2022, en las calles de Teherán y de docenas de otras ciudades iraníes, una joven mujer kurdo iraní de 22 años llamada Mahsa Amini fue detenida por la patrulla de orientación, la policía de la moralidad que respondía directamente a Jamenei, por una supuesta infracción menor de las normas sobre el uso del velo. Mahsa Amini murió bajo custodia en circunstancias que las autoridades iraníes atribuyeron a causas naturales y que su familia y los médicos que la examinaron atribuyeron a los tratos recibidos durante su detención. Su muerte no fue el primero ni el más grave de los abusos que el sistema de Jamenei había cometido contra sus propios ciudadanos durante décadas. Pero ocurrió en un momento en que una generación entera de jóvenes iraníes, educados, conectados al mundo a través de Internet a pesar de la censura, y profundamente frustrados por el bloqueo sistemático de cualquier forma de participación política real, encontró en su nombre y en su historia el catalizador que transformó la indignación privada en protesta pública masiva. Las mujeres que se quitaban el velo y lo quemaban en las calles no estaban protestando solamente por Mahsa Amini. Estaban protestando contra 4 décadas de un sistema que había controlado sus cuerpos, sus movimientos y sus vidas en el nombre de un Dios al que nadie les había preguntado si querían que gobernara cada detalle de su existencia cotidiana. La represión fue la misma de siempre, los arrestos masivos y el silenciamiento sistemático. Pero el mundo entero estaba mirando, y lo que vio no era la imagen de un régimen que gobernaba con el consentimiento de su pueblo sino la de un dictador que gobernaba a pesar de él. El 7 de octubre de 2023, en las primeras horas de la madrugada, miles de combatientes de Hamas cruzaron la frontera entre Gaza e Israel en el ataque más coordinado y más letal que ninguna organización terrorista había ejecutado contra civiles judíos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los números que las horas siguientes fueron confirmando eran de una magnitud que el mundo occidental no había visto en décadas en ese rincón del Mediterráneo, aproximadamente 1.200 personas muertas, la mayoría de ellas civiles, incluyendo familias enteras en sus casas, jóvenes en un festival de música, ancianos en sus kibutzim. Más de 250 personas fueron secuestradas y llevadas a Gaza como rehenes. Las imágenes que circularon por las redes sociales ese día y los días siguientes tenían la calidad de algo que el mundo moderno había decidido que no podía volver a ocurrir, y sin embargo estaba ocurriendo en tiempo real delante de todos los que tuvieran un teléfono en la mano. En Teherán, los funcionarios del régimen de Jamenei celebraron lo ocurrido con una euforia que no hacía ningún esfuerzo por disimularse. Desde la perspectiva del líder supremo, el 7 de octubre era la demostración más espectacular posible de que la estrategia que había construido durante 35 años funcionaba. Hamas había recibido durante décadas el financiamiento iraní, la tecnología de cohetes iraní, el entrenamiento que los instructores de la Guardia Revolucionaria proporcionaban a sus cuadros militares, y había usado todo eso para ejecutar una operación de una escala que la inteligencia israelí, con toda su reputación de ser la más sofisticada del mundo, no había anticipado. Desde la lógica de Jamenei, ese día era un triunfo. Lo que vino después demostraría que era en realidad el comienzo del desmoronamiento de todo lo que había construido. Israel respondió al ataque del 7 de octubre con una determinación que sus aliados occidentales inicialmente apoyaron y que sus críticos internacionales intentaron moderar con una insistencia que no produjo ningún cambio sustancial en la dirección que el gobierno israelí había decidido tomar.
La campaña militar en Gaza que comenzó en octubre de 2023 y se extendió durante meses fue diferente de todas las operaciones anteriores de Israel en el territorio en un aspecto fundamental. No tenía como objetivo contener a Hamas, negociar un cese al fuego y regresar al equilibrio inestable que había caracterizado la relación entre Israel y Gaza durante años. Tenía como objetivo destruir a Hamas como organización capaz de gobernar Gaza y de ejecutar operaciones militares de la escala del 7 de octubre, y eso significaba perseguir a su liderazgo y desmantelar su infraestructura con una exhaustividad que las operaciones anteriores habían evitado deliberadamente. Yahya Sinwar, el arquitecto del ataque del 7 de octubre y el líder más importante de Hamas en Gaza, fue localizado y eliminado en octubre de 2024, más de un año después del ataque que había planeado durante años. Mohammed Deif, el comandante militar de Hamas que había sido el blanco de múltiples intentos de eliminación israelíes durante 2 décadas y que había sobrevivido a todos ellos con una habilidad que lo había convertido en una figura casi mítica dentro de la organización, fue también eliminado en el curso de la campaña. La estructura de mando de Hamas, los túneles que habían sido el elemento más sofisticado de su infraestructura militar y que habían representado años de trabajo y recursos enormes, las redes logísticas y de comunicación que hacían posible su funcionamiento como organización, todo fue siendo desmantelado con una meticulosidad que sus dirigentes no habían anticipado cuando planificaron el ataque del 7 de octubre con la convicción de que la respuesta israelí sería limitada por las presiones internacionales de siempre. Pero el daño a la red que Jamenei había construido durante décadas no se detuvo en Gaza. Hezbollah, que desde el inicio de la campaña israelí en Gaza había abierto un frente en el norte de Israel con ataques diarios de cohetes y drones que obligaban a las comunidades del norte israelí a vivir en un estado de emergencia permanente, sufrió en el otoño de 2024 una serie de golpes que demostraron la profundidad de la penetración de la inteligencia israelí en su estructura con una claridad que dejó al mundo entero sin palabras. En septiembre de 2024, miles de localizadores y radios utilizados por miembros de Hezbollah explotaron simultáneamente en lo que fue reconocido inmediatamente como uno de los actos de sabotaje de cadena de suministro más sofisticados y más devastadores de la historia militar moderna. Los dispositivos habían sido comprometidos en algún punto de su cadena de fabricación o distribución, y el resultado fue una operación que mató e hirió a cientos de miembros de la organización en cuestión de horas, paralizó sus redes de comunicación interna con un impacto que sus técnicos tardarían meses en comenzar a evaluar completamente, y produjo en el conjunto de la organización un estado de desconfianza sobre sus propios equipos y procedimientos que era en sí mismo un daño estratégico tan significativo como las bajas físicas. Días después, Hassan Nasrallah fue eliminado en un ataque israelí en Beirut. La muerte de Nasrallah no era simplemente la eliminación de un comandante que podía ser reemplazado por el siguiente en la cadena de mando. Era la desaparición del hombre que había liderado Hezbollah durante más de 30 años, que había construido la organización desde un grupo militante regional hasta convertirla en la fuerza no estatal más poderosa del Oriente Medio, que era el interlocutor personal de Jamenei en la relación entre Irán y el Líbano, y cuyo rostro y cuya voz eran en el mundo árabe tan reconocibles como los de cualquier jefe de Estado. Nasrallah había sobrevivido durante más de 3 décadas a una de las organizaciones de inteligencia más sofisticadas del mundo, había sobrevivido a múltiples intentos de eliminación, y había construido alrededor de su seguridad personal un sistema. El ataque, que involucró el lanzamiento de más de 300 proyectiles entre drones de ataque y misiles balísticos y de crucero, fue interceptado en su gran mayoría por la defensa aérea israelí con asistencia de los Estados Unidos, Jordania y otros aliados regionales, y produjo daños mínimos en territorio israelí. La respuesta israelí, relativamente contenida en escala pero precisamente ejecutada, demostró que la capacidad de penetración del espacio aéreo iraní que Israel había desarrollado durante años era real y operativa, y que el sistema de defensa aérea iraní que el régimen presentaba como suficientemente robusto para disuadir ataques tenía vulnerabilidades que sus ingenieros militares encontrarían difícil negar después de ver los resultados. Lo que todo ese periodo de confrontación directa e indirecta entre el eje de Jamenei e Israel y sus aliados fue demostrando con una claridad que las décadas anteriores habían mantenido oscurecida era la diferencia entre la proyección de poder y el poder real. Jamenei había construido durante 35 años un sistema que era extraordinariamente efectivo para producir la apariencia de amenaza, para crear en sus adversarios y en el mundo árabe la percepción de que Irán era una potencia regional que podía proyectar fuerza a través de sus praxis en múltiples frentes simultáneamente.
Esa percepción había sido durante décadas uno de los activos más valiosos del régimen, porque una potencia que parece capaz de actuar en 4 países al mismo tiempo tiene una influencia diplomática y política que supera con creces lo que sus capacidades militares reales justificarían. Pero cuando esa proyección de poder fue puesta a prueba por una respuesta que no se detuvo ante las señales de disuasión habituales, lo que quedó debajo de la apariencia era un conjunto de organizaciones que podían causar daño real, pero que no podían resistir la presión sostenida de un adversario determinado a no aceptar el equilibrio anterior. Fue en ese contexto de erosión acumulada de todo lo que había construido que llegaron los ataques sobre las instalaciones nucleares iraníes que el régimen había temido durante décadas como el escenario más destructivo posible. En la primavera de 2025, después de meses de señales que el gobierno israelí había enviado con una transparencia que en el lenguaje de la diplomacia regional equivalía a una advertencia final, Israel lanzó una serie de ataques aéreos sobre las instalaciones nucleares de Irán que causaron daños significativos a la infraestructura que décadas de trabajo, inversión y sacrificio económico de los iraníes ordinarios habían construido. Los sitios de Natanz y Fordo, las instalaciones de enriquecimiento de uranio que el régimen había construido en parte bajo tierra precisamente para protegerlas de ese tipo de ataque, fueron alcanzados con una precisión que sus defensores no habían considerado posible con los medios que Israel tenía disponibles sin el uso de armamento nuclear. Los Estados Unidos se sumaron con ataques propios que utilizaron el armamento convencional de mayor penetración disponible en el arsenal americano, los llamados Bunker Busters, las bombas diseñadas específicamente para destruir instalaciones subterráneas profundas, y los daños causados fueron de una magnitud que ninguna declaración oficial del régimen iraní podía minimizar de manera creíble ante una audiencia que tenía acceso a imágenes satelitales comerciales que confirmaban la escala de la destrucción. El programa nuclear que Jamenei había defendido durante 35 años como el derecho soberano de Irán al desarrollo científico, que había justificado décadas de sanciones económicas que habían empobrecido a millones de iraníes, que había sido el eje de toda la estrategia de disuasión del régimen y el argumento implícito con que Jamenei había respondido siempre a quienes le preguntaban por qué no temía a sus enemigos, había sido golpeado con una severidad que retrasaba sus capacidades en años, posiblemente en más de una década según las estimaciones de los analistas de no proliferación que comenzaron a evaluar los daños en las semanas siguientes. No había desaparecido completamente, porque los conocimientos técnicos que sus ingenieros habían acumulado no podían ser bombardeados, y la voluntad política del régimen de reconstruir lo que fuera posible reconstruir no había desaparecido con los edificios. Pero el activo estratégico más valioso que Jamenei poseía, la amenaza latente de la capacidad nuclear que mantenía a sus adversarios calculando los costos de una confrontación directa, había sido degradado de manera sustancial en un momento en que todos los demás elementos de su arquitectura estratégica estaban también bajo presión simultánea. Jamenei desapareció de la vista pública durante ese periodo con una discreción que sus portavoces describían como medidas de seguridad de rutina y que los observadores internacionales leían como la imagen más honesta de lo que estaba ocurriendo. El líder supremo de 85 años, con la salud deteriorada que sus propios círculos íntimos llevaban años describiendo con creciente preocupación, se había trasladado a un lugar seguro no revelado mientras el edificio que había construido durante 35 años ardía a su alrededor en los múltiples frentes en que la confrontación que él mismo había elegido como estrategia de vida estaba alcanzando su resolución más brutal. Era el anciano en el búnker, la imagen que ninguna narrativa de resistencia heroica podía transformar en otra cosa que lo que era. Afuera de ese búnker, en las calles de Teherán y de las ciudades iraníes que llevaban décadas produciendo generaciones de jóvenes educados y frustrados, la pregunta que la desaparición pública de Jamenei abría era la misma que el sistema que había construido había estado aplazando durante años mediante la represión y el control, que vendría después. El régimen había sido diseñado para perpetuarse con Jamenei en el centro, y ninguno de los mecanismos que los regímenes construyen para gestionar sus propias sucesiones había sido activado con la transparencia suficiente como para que la respuesta a esa pregunta fuera clara. Las facciones dentro del sistema clerical que habían sido marginadas o aplastadas durante décadas observaban el momento con la atención de quienes saben que las grietas en los sistemas autoritarios se convierten en fracturas con una velocidad que nadie puede predecir con precisión pero que todos reconocen cuando comienza. Los iraníes ordinarios, los que habían pagado con su bienestar económico y sus libertades civiles el precio de las ambiciones regionales y nucleares de un hombre que nunca les había pedido su aprobación para nada,
Esperaban lo que viniera a continuación con una mezcla de esperanza y desconfianza que 4 décadas de promesas incumplidas y represión sistemática habían producido en ellos con la consistencia de una segunda naturaleza. El mundo que Jamenei había habitado durante su vida entera, el mundo en que la República Islámica era una fuerza ascendente en el Oriente Medio y en que la red de Praxis y la ambición nuclear daban al régimen una presencia regional que superaba lo que el tamaño y los recursos de Irán habrían justificado por sí solos, había cambiado en el espacio de 2 años de una manera que los próximos años terminarían de definir. Lo que quedaba en pie era un régimen que había demostrado una capacidad de supervivencia que sus críticos habían subestimado repetidamente a lo largo de décadas, pero que enfrentaba por primera vez la combinación de presión externa máxima y erosión interna profunda sin el activo estratégico más valioso que había tenido: la credibilidad de la amenaza que había sido durante 35 años su mejor argumento para mantenerse en el poder y para mantener a sus enemigos calculando si el costo de confrontarlo directamente era demasiado alto.